El mensaje tenía solo 6 palabras. Está golpeando a mi mamá. Samuel estuvo a punto de borrarlo, sin saber que salvar a una desconocida sería la única forma de salvarse a sí mismo. Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que les saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. Samuel Hart nunca revisaba mensajes de números desconocidos. A sus 42 años, se había entrenado para no hacerlo. Los números desconocidos traían problemas, y los problemas traían emociones, y las emociones eran justo lo que había aprendido a eliminar de su vida. Había construido un imperio sobre la disciplina, el silencio y la distancia. Contratos de miles de millones. Oficinas de vidrio. Noches solitarias en un ático donde la ciudad reemplazaba a las personas. El amor era un idioma que había dejado de hablar hacía años. Esa noche, Samuel estaba solo en su ático con vista a Manhattan. Aún llevaba el saco puesto, la corbata floja pero sin quitar. La ciudad palpitaba debajo de él, viva, ruidosa, indiferente. Sobre la encimera de mármol, junto a un vaso de whisky a medio terminar, vibró su teléfono. Número desconocido. Frunció el ceño. Casi nadie tenía su número personal. Su asistente filtraba todo. Las emergencias pasaban por seguridad. Y la familia, lo poco que quedaba, nunca escribía. El teléfono vibró otra vez. Samuel suspiró con fastidio y lo tomó, listo para borrar el mensaje sin leerlo. Entonces lo vio. Por favor ayude. Está golpeando a mi mamá. 6 palabras. Sin emojis. Sin contexto. Sin punto final. Samuel se quedó inmóvil. Durante un segundo, su mente intentó rechazarlo. Spam, broma, error. Eso habría sido más fácil. Más seguro. Pero algo en esas palabras lo detuvo. No decía mi madre. Decía mi mamá. El pecho se le apretó de una forma que no sentía desde hacía años. Escribió rápido. Tienes el número equivocado. La respuesta llegó de inmediato. Tengo miedo. Le está haciendo mucho daño. Samuel contuvo el aliento. Caminó hasta la ventana, el teléfono aún en la mano. La ciudad se volvió distante. Recuerdos que mantenía enterrados golpearon su mente. La voz de su padre alzándose, el sonido de algo rompiéndose, el silencio resignado de su madre. Trago saliva. Esto no era su problema. Él no era un salvador. Donaba dinero. Financia fundaciones con su nombre grabado en acero, desde lejos. No se metía en el caos. El teléfono vibró otra vez. Por favor no le diga que le escribí. Samuel cerró los ojos. Por primera vez en años, las murallas que había levantado alrededor de su corazón se agrietaron. Escribió. ¿Cómo te llamas? Si tú fueras Samuel, habrías respondido o habrías ignorado el mensaje. Escríbelo en los comentarios. Celine Rivera había aprendido a escuchar el peligro como otros escuchan música. El cambio en los pasos. El olor del alcohol. El silencio justo antes de la tormenta. Esa noche, el apartamento era demasiado pequeño para tanto miedo. Celine se apoyó contra la encimera de la cocina, las manos temblando, mientras la sombra de Marcos se acercaba. La luz del techo parpadeaba, zumbando como una advertencia que no podía evitar. ¿Crees que puedes faltarme al respeto?, balbuceó él, con la voz espesa de rabia. Yo no, empezó Celine, pero las palabras murieron cuando el puño de Marco golpeó la pared a centímetros de su rostro. En una esquina del cuarto, su hija se quedó paralizada. Lily, de 7 años, apretaba su tablet rosa con ambas manos.
Tenía los ojos abiertos de par en par, los labios temblándole. Ya sabía qué hacer en noches como esa, quedarse callada, volverse invisible. Pero esa noche era distinta. Esa noche, su mamá estaba sangrando. Marco volvió a girarse hacia Céline, el puño cerrado, y el corazón de Lily se aceleró hasta doler. No gritó. Hizo otra cosa. Sus dedos volaron sobre la pantalla, escribiendo el único número que recordaba de memoria, uno equivocado por un solo dígito del contacto de la orientadora escolar. No revisó. No pensó. Solo escribió. Por favor, ayude. Está golpeando a mi mamá. Presionó enviar. La tablet vibró. Llegó una respuesta. Tienes el número equivocado. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Escribió otra vez, con las manos tan temblorosas que apenas acertaba las letras. Tengo miedo. Le está haciendo mucho daño. Del otro lado del cuarto, Céline gritó cuando Marco la empujó hacia atrás. Lily se estremeció. Entonces apareció otro mensaje. ¿Cómo te llamas? Lily Trego Saliva. Lily, por favor no le diga que le escribí. Abrazó la tablet contra su pecho como si fuera un salvavidas, su pequeño cuerpo sacudido por el miedo. ¿Qué estás haciendo? Gruñó Marco. Nada, susurró Lily. Pero en algún lugar muy lejano, un hombre que había olvidado cómo sentir estaba mirando su teléfono con el corazón acelerado, mientras su pasado chocaba contra el presente. Y la distancia entre dos vidas rotas empezó a cerrarse. Ya voy en camino. Samuel miró el teléfono como si de repente pesara más en su mano. Lily. Una niña. No era una broma. No era spam. El pulso le retumbaba en los oídos, más fuerte que el murmullo lejano de la ciudad detrás del cristal. Escribió, borró, volvió a escribir. Las palabras ahora eran peligrosas. Cada una implicaba una promesa que quizá no podría cumplir. Lily. Estás en un lugar seguro ahora mismo. La respuesta tardó más esta vez. En el apartamento, Marco caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su rabia había explotado y luego se había enfriado en algo peor. Un silencio impredecible. Céline estaba sentada en el suelo, junto al sofá, con un brazo rodeándose las costillas y la mejilla hinchada donde él la había golpeado. No lloraba. Ya no lo hacía. Llorar solo lo enfurecía más. Lily estaba escondida detrás del sillón, con la tablet casi sin brillo, respirando muy despacio. Por fin, la pantalla se iluminó. Estoy escondida. Mamá está herida. La mandíbula de Samuel se tensó. Ahora se movía rápido. Años de liderazgo despertaron en él de golpe. Abrió otra aplicación, los dedos volando sobre la pantalla, localización, rastreo, triangulación del número. La señal era débil, pero no inexistente. Brooklyn. Un edificio viejo, cerca del límite del barrio. El teléfono vibró otra vez. Él dice que luego va a pedir perdón. Esa frase golpeó a Samuel más fuerte que todas las demás, porque ya la había escuchado antes. Recordó ser pequeño, sentado en las escaleras, oyendo a su padre decir exactamente esas palabras. Recordó haberle creído. Recordó cómo ese perdón nunca llegaba. Samuel tomó su abrigo. Lily, escúchame con mucha atención, escribió. ¿Hay alguna puerta que pueda cerrar con llave? La respuesta tardó unos segundos. La del dormitorio. Pero puede romperla. Samuel ya iba hacia el ascensor, el corazón desbocado, la mente llena de escenarios terribles. Presionó el botón con más fuerza de la necesaria, como si la urgencia pudiera hacerlo llegar antes. Hiciste lo correcto, escribió. Eres muy valiente. Al otro lado de la ciudad, los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. No de miedo esta vez, sino de algo que casi no reconocía. Alguien le creía. Alguien la estaba escuchando. La voz de Marco volvió a elevarse, dura y peligrosa. Céline, levántate. Lily se estremeció. Está gritando. Escribió. Las puertas del ascensor se abrieron. Samuel entró y presionó el botón del lobby sin esperar a que se cerraran. Lily, escribió, con los pulgares firmes a pesar del caos que sentía por dentro. Necesito que hagas una cosa más valiente. ¿Una pausa? ¿Qué? Samuel Trego Saliva. Ese era el momento. El que dividiría su vida en un antes y un después.
Escribió 3 palabras. Ya voy en camino. La puerta del dormitorio se cerró de golpe. Lily la aseguró con manos temblorosas justo cuando los pasos de Marco retumbaron en el pasillo. Céline se obligó a ponerse de pie, el dolor atravesándole el costado, y caminó como pudo hacia su hija. Lily, amor, abre la puerta, susurró con urgencia. La cerré con llave. Mamá, respondió Lily, con voz pequeña pero firme. Segundos después, Marco llegó a la puerta. «Abra esta puerta», rugió, golpeándola con el puño. El marco vibró. Céline se apoyó contra la madera desde dentro, cubriendo a Lily con su cuerpo. El corazón le latía descontrolado, no por esperanza, sino por miedo. Ya había cometido ese error antes. Las puertas cerradas solo lo enfurecían más. Pero entonces vio la tablet brillando en las manos de su hija. «¿Con quién estás hablando?», susurró Céline. Lily levantó la mirada. Sus ojos estaban asustados, pero firmes. «Con un hombre», dijo. «Dijo que viene». El aliento de Céline se cortó. «No», susurró, negando con la cabeza. «Lily Carino». Otro golpe contra la puerta la interrumpió. Marco gritó algo ininteligible, la furia creciendo. Al otro lado de la ciudad, el chofer de Samuel avanzaba a toda velocidad, ignorando semáforos, con la sirena encendida. Samuel iba inclinado hacia adelante en el asiento trasero, el teléfono apretado en la mano, como si fuera una llamada, aunque solo hubiera silencio entre mensajes. Envió la ubicación a los servicios de emergencia. No dudó. No delegó. Por primera vez en décadas, Samuel Hart no se protegió a sí mismo primero. «Quédense en la habitación», escribió. «La ayuda también va en camino». Celine miró la tablet, incrédula. La ayuda no solía llegar para personas como ella. Ya no. La puerta volvió a sacudirse. «Por favor», susurró Céline, sin saber ya a quién le rogaba. La tablet de Lily vibró una vez más. «No están solas». Las lágrimas corrieron por el rostro de Céline mientras abrazaba a Lily con fuerza. Por primera vez en años, el miedo compartió espacio con algo más. «Esperanza». ¿Crees que un solo mensaje puede cambiar una vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Afuera, luces rojas y azules comenzaron a parpadear al final de la calle. Samuel las observó desde el auto, el pecho apretado, la respiración corta. No sabía qué encontraría detrás de esa puerta. No sabía si llegaría a tiempo. Pero había algo que sabía con absoluta claridad. Pasara lo que pasara después, jamás volvería a ser el mismo. Esto no cambia nada. Las sirenas llegaron antes que Samuel. Desde el asiento trasero del auto, vio cómo la patrulla se detenía frente al edificio, las luces rojas y azules cortando la oscuridad de la noche. Un alivio brusco le atravesó el pecho, pero se obligó a permanecer inmóvil. Este era el momento para el que se había preparado. Y también el momento del que quería huir. Dentro del apartamento, la rabia de Marco se transformó en pánico en cuanto el sonido de las sirenas llenó el aire. Se apartó de la puerta, maldijo entre dientes y se dirigió tambaleándose hacia la cocina. «¿Qué hiciste?», rugió. Céline no respondió. No pudo. Las piernas le fallaron y se deslizó por la puerta, abrazando a Lily con todas sus fuerzas. Su cuerpo temblaba, ya no por el dolor, sino por el shock. El golpe en la puerta fue fuerte y autoritario. «Policía. Abra la puerta». Marco se quedó congelado. Luego, con una última mirada llena de furia, corrió hacia la ventana trasera. Los agentes no tardaron. En cuestión de minutos, el apartamento se llenó de movimiento y voces, radios crepitando, botas sobre el linóleo gastado, preguntas lanzadas más rápido de lo que Céline podía procesar. Una agente se arrodilló frente a ella. «Ya está a salvo», dijo con suavidad. Céline asintió, aunque la palabra salvo le sonaba ajena, casi imposible. Lily no soltó la tablet en ningún momento. Samuel llegó justo cuando Marco era sacado del edificio con las esposas puestas. Bajó del auto y se detuvo en seco al verlo. Sangre en los nudillos del hombre, odio en la mirada, y el eco de un recuerdo de infancia que Samuel habría dado lo que fuera por borrar. Por un segundo, Marco cruzó la mirada con él. No había gratitud. No había vergüenza. Solo odio. Samuel apartó la vista. Dentro del apartamento,
Se quedó cerca de la puerta, de repente inseguro de su lugar allí. Había llegado listo para intervenir, para proteger, para tomar el control. Pero todo ya había terminado. O eso parecía. Celine lo vio al final. Primero notó el traje. Caro, fuera de lugar. Luego la postura. La quietud de alguien acostumbrado a mandar. Sus miradas se encontraron. Samuel abrió la boca, pero la cerró enseguida. ¿Qué podía decir? Soy el desconocido que respondió al mensaje de tu hija. Soy el hombre que creyó que podía arreglar esto. Antes de que pudiera decidir, Lily dio un paso al frente. Él es, dijo en voz baja, señalando a Samuel. Él fue el que me respondió. Todas las miradas se volvieron hacia él. El aire pareció inclinarse. El corazón de Celine golpeó con fuerza contra su pecho. Miró a Lily y luego a Samuel, con confusión y miedo enredándosele por dentro. ¿Usted vino?, preguntó. Samuel asintió una sola vez. No sabía si debía hacerlo. Pero, no podía no venir. El silencio entre ellos se volvió pesado, cargado de cosas no dichas. El primer impulso de Celine fue colocar a Lily detrás de ella. La ayuda nunca llegaba sin un precio. ¿Qué quiere?, preguntó, con la voz tensa, casi cortante. La pregunta le dolió a Samuel más de lo que esperaba. Nada, respondió enseguida. Solo quería asegurarme de que estuvieran bien. Celine soltó una risa breve quebrada. La gente no hace eso así como así. Samuel sintió como sus viejas murallas internas volvían a levantarse. Ella tenía razón. Ese no era su mundo. Ese no era su desastre. Se irguió un poco. Tiene razón. Debería irme. Los dedos de Lily se aferraron con más fuerza a la tablet. Espere, dijo ella. Samuel se detuvo. Celine miró a su hija y luego a él. El miedo en sus ojos cambió, mezclándose con algo más, tal vez enojo. Tal vez orgullo. Estaremos bien, dijo. Siempre lo estamos. Era la mentira que se había repetido durante años. Samuel asintió, aceptando el rechazo como una sentencia. Cuando se dio la vuelta para salir, la agente le tocó suavemente el brazo. Señor, dijo en voz baja. Su número. Esta noche se llamó Valentía. Samuel Trego Saliva. Se fue sin mirar atrás. Más tarde, solo en el auto, la adrenalina se disipó y dejó un vacío pesado. Esto había sido un error. Se lo repitió una y otra vez mientras la ciudad pasaba borrosa por la ventana. Había cruzado una línea. Había permitido que desconocidos entraran en la parte de sí mismo que mantenía cerrada con llave. Y eso lo aterrorizaba. En el hospital, Celine estaba sentada en una camilla mientras una enfermera limpiaba sus heridas. Lily estaba a su lado, con las piernas colgando, la tablet apretada contra el pecho como un tesoro. Era amable, dijo Lily de pronto. Celine se tensó. No lo sabes. Dijo que yo era valiente. La enfermera sonrió con suavidad y las dejó solas. Celine miró la pared, luchando contra las lágrimas. Valiente. Ella había sobrevivido siendo invisible, no valiente. Prométeme que no volverás a hablar con él, dijo Celine en voz baja. Lily dudó. Promételo, repitió Celine, ahora con más firmeza. Lily asintió despacio, aunque el pecho se le apretó. Al otro lado de la ciudad, Samuel estaba de pie en su ático oscuro, el silencio más ensordecedor que cualquier sirena. Su teléfono reposaba sobre la encimera. No borró al número. Se dijo a sí mismo que lo haría por la mañana. Cuando irse no es una opción. Samuel no esperaba volver a verlos. Eso era lo que se decía a sí mismo mientras intentaba retomar su rutina. Juntas de directorio, informes de seguridad, noches solitarias que terminaban en silencio. Intentaba archivar el recuerdo como un documento marcado resuelto. Pero algunas cosas se negaban a quedarse guardadas. 3 días después, su asistente apareció en la puerta de su oficina, inusualmente vacilante. Señor, hay una situación. Samuel no levantó la vista. Ocúpate tú. Pidió verlo específicamente a usted, dijo con cuidado. Eso lo hizo detenerse. ¿Quién? Una trabajadora social de Brooklyn General. Y una mujer llamada Celine Rivera. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Samuel se recostó en su silla, dedos entrelazados. ¿Por qué? Están siendo dados de alta hoy,
explicó su asistente cuidadosamente. El refugio temporal al que fueron asignados está completo. Hay un problema de alojamiento temporal. Samuel cerró los ojos. Esto era exactamente lo que temía. No es mi responsabilidad, dijo en voz baja. Lo sé, respondió su asistente. Se lo dije. Pero la trabajadora social mencionó que la niña pidió por usted. Un nudo familiar se asentó en su pecho. Hágales pasar, dijo Samuel. Céline estaba rígida en la sala de espera, con Lily pegada a su costado, dedos enredados en la correa de su mochila. El edificio no se parecía en nada al hospital ni al apartamento que habían dejado atrás. Cristal. Acero. Silencio que vibraba con poder. Lo odiaba. Odiaba estar allí. No tienes que apretarme tanto la mano, susurró Lily. Céline aflojó un poco, pero de inmediato la volvió a apretar. Solo quiero que esto termine, murmuró. La puerta se abrió. Samuel apareció. No llevaba el traje esta vez. Solo un suéter oscuro, mangas remangadas, reloj desplazado en la muñeca. Parecía menos un multimillonario y más un hombre que no había dormido lo suficiente. Por un segundo, nadie habló. Entonces Lily sonrió. Hola, dijo. La expresión de Samuel se suavizó antes de que pudiera detenerla. Hola, Lily. Céline lo notó. La inquietó. Gracias por venir, dijo la trabajadora social, rompiendo el silencio. Seré breve. El refugio de emergencia está lleno. La próxima opción disponible no es ideal. La mandíbula de Céline se tensó. ¿Qué quiere decir? Significa que Lily sería separada temporalmente, dijo la mujer con suavidad. No, dijo Céline de inmediato. Eso no va a pasar. Samuel habló antes de pensarlo. ¿Por cuánto tiempo? Unos días. Una semana, como máximo. La idea se alojó en su pecho como una astilla. Tengo un apartamento temporal, dijo. Es seguro. Vigiladu. Solo por unos días. Céline se volvió hacia él, bruscamente. Absolutamente no. Samuel sostuvo su mirada. No es caridad. Es tiempo. No necesito su ayuda, dijo ella, orgullo y agotamiento entremezclados. La trabajadora social dudó. Señora Rivera, rechazarlo limita las opciones. Lily levantó la mirada hacia su madre. Mamá, solo es por un ratito. La resolución de Céline vaciló. Odiaba que fuera así. Samuel añadió suavemente, sin condiciones. Se van cuando quieran. La sala contuvo la respiración. Finalmente, Céline asintió una vez. Una noche. El apartamento temporal daba al río. Era más pequeño que el ático de Samuel, pero aún así increíblemente limpio y calmado. Céline permaneció justo dentro de la puerta, insegura de tocar algo. Lily caminó hacia la ventana, ojos abiertos. Mamá, mira. Céline forzó una sonrisa. Samuel dejó la tarjeta de acceso. Hay comida en el refrigerador. Ropa limpia en el closet. Yo estaré arriba. No tiene que. Empezó Céline. Sí, respondió suavemente. Por los dos. Esa noche, el sueño llegó despacio. Céline permaneció despierta, escuchando sonidos que nunca llegaron, voces elevadas, puertas golpeadas. El silencio se sentía extraño, casi peligroso. En la sala de arriba, Samuel estaba solo, mirando al vacío. Se decía a sí mismo que era temporal. Se decía que no significaba nada. La mañana llegó suave. La risa de Lily resonó por el pasillo antes de que cualquiera de los adultos estuviera listo para ello. Samuel se congeló a medio paso. No había escuchado ese sonido en años. Céline emergió del cuarto temporal, cabello recogido, rostro descubierto. Parecía más joven de alguna manera. Más frágil. Espero que no te haya despertado, dijo rápidamente. No lo hizo, respondió Samuel. Yo estaba despierto. Lily corrió hacia él. ¿Tienes serio? Samuel parpadeó. Luego sonrió. Creo que puedo conseguirlo. Se sentaron en la barra de la cocina. Incómodos, callados, cuidadosos. Céline notó cómo Samuel se movía alrededor de Lily. No era forzado. No era performativo. Suave, pero distante, como si temiera romper algo. O romperse a sí mismo. ¿Por qué nos ayudó de verdad?
Preguntó Céline de repente. Samuel se detuvo, cuchara a medio camino hacia el tazón. No lo sé, dijo honestamente. Al principio, porque no podía ignorarlo. Luego, creo que se convirtió en otra cosa. ¿Qué cosa? Una oportunidad, dijo. Para hacer algo bien. Céline lo absorbió. Por primera vez, no lo rechazó de inmediato. Más tarde, cuando Lily estaba distraída con un juego en la tablet, Céline habló otra vez. Esto no significa que confíe en usted. No lo esperaría, respondió él. Y no cambia quién es. Samuel asintió. And I Queen Iris too. Las palabras flotaron entre ellos, no confrontativas. Solo verdad. A medida que avanzaba el día, la proximidad hacía su trabajo silencioso. Café compartido. Silencio compartido. Una curita cambiada. Una broma escuchada. Ninguno de los dos notó cuando la resistencia se suavizó en algo más peligroso. Comodidad. Esa noche, después de que Lily se quedara dormida en el sofá con un dibujo animado, Céline la cargó suavemente hasta la cama. Samuel la observó desde la puerta. No tienes que quedarte, dijo Céline suavemente. Lo sé. Pero lo hizo. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sintió completamente solo. La verdad que nos moldea. El apartamento estaba más silencioso de lo que Samuel esperaba. Lily dormía acurrucada en el sofá, con un leve subir y bajar de su pecho. Céline se sentó al otro lado de la pequeña mesa del comedor, mirando su café intacto, con los dedos rodeando la taza como si pudiera anclarla a la realidad. Samuel permanecía junto a la ventana, observando cómo el río brillaba bajo la luz del sol de la tarde. Ninguno quería hablar. Ambos temían la primera palabra. Finalmente, Céline rompió el silencio. No debió venir anoche. Samuel no se inmutó. Y sin embargo, lo hice. Ella respiró hondo, cerrando los ojos como para reunir coraje. Es complicado. Él. Marco, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que su voz se quebró, no era él. Samuel se inclinó un poco hacia adelante. No tiene que explicarme todo. Solo necesito entender lo suficiente para protegerla. Las manos de Céline se aferraron con fuerza a la taza. Perdí tanto antes de Lily, mi familia, mi hogar. Me prometí a mí misma que sobreviviría pase lo que pase. Y cuando Marco apareció, creí que podría manejarlo, que podría amar de nuevo. Me equivoqué. Tragó saliva. Debería haberme ido antes. Samuel sintió un destello de reconocimiento. El peso de los errores pasados. El dolor de decisiones tomadas bajo miedo y esperanza. Hiciste lo que creíste correcto. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Céline negó con la cabeza, lágrimas asomando. Pero lo dejé lastimarla. Lily no debió ver nada de eso. Ella no debería. Fallé. Samuel se acercó, apoyando suavemente una mano cerca de la de ella, con cuidado de no sobrepasar límites. Hasta viva. Estás aquí. Están luchando. Eso no es fracaso. Eso es valentía. Céline lo miró, buscando, cuestionando. ¿Y usted? ¿Por qué se involucró? Tiene su mundo, su vida. ¿Por qué nosotros? Exhalo lentamente. Porque a veces el mundo te elige, quieras o no. Pasé mi vida evitando responsabilidades, huyendo de lo que importaba. Esto, no podía esperar. Los labios de Céline se entreabrieron, pero no salieron palabras. En cambio, un recuerdo que había enterrado surgió. Su primera noche sola con Lily después de escapar del apartamento de Marco, sosteniendo a su temblorosa hija y rezando porque alguien respondiera. Él nos salvó, susurró, casi para sí misma. Samuel bajó la mirada al suelo, sintiéndose expuesto pese a la distancia entre ellos. Me alegra haberlo hecho. El aire entre ellos era frágil, tenso con miedos y vergüenzas no dichas. Céline respiró con dificultad. No estoy pidiendo nada. Solo, necesitaba que entendiera. Samuel asintió. Lo entiendo. Un silencio se instaló en la habitación, pero ahora era distinto. No estaba vacío. Pesaba con la gravedad de la verdad compartida, de heridas reconocidas. Pasaron las horas. El sol comenzó a desvanecerse detrás del horizonte. Lily se removió en el sofá, aún dormida, ajena a la distancia emocional que poco a poco se acortaba sobre la mesa. Finalmente, Samuel habló en voz baja.
Tu pasado no te define, Céline. Ni el de él. Solo determina las decisiones que tomamos a partir de ahora. Céline levantó la mirada, cruzando sus ojos con los de él. Por primera vez, se permitió sentir que tal vez, solo tal vez, no estaba sola al tomar esas decisiones. ¿Y qué decisiones nos quedan? Preguntó suavemente. Protegerla, sanar, comenzar de nuevo, dijo Samuel, con voz firme. Lo que eso signifique para nosotros. El pecho de Céline se apretó. Los muros que había construido comenzaron a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. Y aunque el miedo aún permanecía, una pequeña chispa de algo nuevo se coló, confianza. No necesitaban decirlo en voz alta todavía. Las acciones hablarían por ellos. Por primera vez en años, el peso del pasado se sentía como guía, no como cárcel. ¿Alguna vez las heridas del pasado cambiaron como ves a alguien que te importa? Comparte tu historia en los comentarios. Pequeños momentos, gran corazón. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las ventanas del apartamento, iluminando la tranquila sala de estar. Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, concentrada en un dibujo. Céline la observaba, una ligera sonrisa asomando en sus labios, mientras Samuel preparaba café en la cocina. El aire era pesado, pero más ligero que en los últimos días. La confianza era tentativa, frágil, pero existía, como una vela que parpadea en una habitación de sombras. Lily, ¿quieres enseñarme tu dibujo? Preguntó Samuel suavemente, arrodillándose junto a ella. Los ojos de la niña se iluminaron. Extendió la hoja. Un dibujo colorido de una casa, un sol y dos figuras tomadas de la mano. Una figura, inconfundiblemente más grande, se inclinaba protectora sobre la más pequeña. Ese soy yo y mamá, dijo con orgullo. Y ese eres tú. La garganta de Samuel se tensó. Asintió, con un nudo en el pecho. Es perfecto. Gracias por dejarme verlo. Céline aclaró la garganta, fingiendo no notar el intercambio. Pero lo notó. Ver a su hija incluirlo en ese dibujo la inquietó, de la mejor manera posible. Durante el día, pequeños momentos continuaron tejiendo el lazo frágil entre ellos. Samuel ayudó a Lily a atarse los zapatos. Abrió un frasco cuando las manos de Céline temblaban por los moretones. Se rió suavemente de los chistes de Lily, con una calidez genuina que incluso a él le sorprendió. En un momento, Céline se encontró sentada junto a Samuel en el sofá, tomando té. Intercambiaron miradas, sutiles, cuidadosas. Eres diferente de lo que esperaba, admitió ella, en voz baja. Él se encogió de hombros, tratando de mostrarse casual, pero su voz traicionó un rastro de vulnerabilidad. Yo tampoco esperaba estar aquí. Rieron suavemente, casi nerviosos. Fue el primer momento de verdadera comodidad entre ellos, el primer instante en que las máscaras se deslizaron. Más tarde, Céline preparó la cena mientras Samuel ponía la mesa. Lily tarareaba una melodía mientras ayudaba a doblar las servilletas. Por unas horas, el apartamento se sintió como un verdadero hogar, cálido, ordinario, seguro. Cuando el día terminó, Lily se quedó dormida rápidamente en el sofá, exhausta de risas y actividad. Céline la cargó con cuidado hasta su cama, y Samuel la siguió en silencio, observando a ambas. No tienes que quedarte esta noche, dijo Céline suavemente, mirándolo de reojo. Él negó con la cabeza, expresión tierna. Quiero quedarme. Ella no discutió. No esta noche. Se sentaron en la sala silenciosa, con el peso de sus experiencias compartidas flotando en el aire. El pasado había sido pesado, el miedo constante, pero por primera vez, la esperanza se coló suavemente. En ese momento, Samuel comprendió algo profundo. No solo quería protegerlas del peligro. Quería proteger su paz, su felicidad. Y tal vez, en algún punto del camino, también quería formar parte de ella. Céline lo sintió también. El despertar de una conexión frágil, construida sobre el dolor compartido, el respeto mutuo y la silenciosa, creciente realización de que ninguno necesitaba enfrentar el mundo solo. No hablaron. No era necesario. El silencio fue suficiente. ¿Alguna vez pequeños momentos cambiaron cómo te sentías hacia alguien? Comenta abajo y comparte tu experiencia. Todo puede romperse en un instante.
El silencio que había llenado el apartamento durante días se rompió de golpe. Samuel regresó de un breve recado y encontró a Celine caminando de un lado a otro, con expresión tensa, mientras Lily tiraba nerviosa de su manga. El aire estaba cargado, eléctrico con tensión. ¿Qué pasó?, preguntó Samuel, con preocupación en la voz. Celine no respondió al principio. Se volvió hacia él, ojos brillantes, puños apretados. Vino. Marco vino. Samuel se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? Celine tragó saliva con fuerza. Descubrió dónde estábamos. Él amenazó con llevársela. A Lily, lejos de mí. No sabía qué hacer. Las palabras golpearon a Samuel como un puñetazo. La rabia, la impotencia y el miedo se mezclaron en una tormenta detrás de su fachada calmada. ¿Dónde está ahora?, exigió. Se fue, por ahora, susurró Celine. Llamé a la policía, pero no puedo dejar de pensar que volverá. La mandíbula de Samuel se tensó. Quiso dar un paso adelante, prometer, arreglarlo. Pero Celine retrocedió ante su movimiento. «Allagate», gritó. «Esto no es asunto tuyo». Samuel se detuvo, sorprendido. ¿Siempre tiene que ser asunto mío? ¿Tú crees que entiendes?, gritó Celine. Tú no creciste con este miedo, con la amenaza constante sobre tu hija. Llegaste de repente. Y ahora todo es más complicado. Exhaló con fuerza, sintiendo el peso de sus palabras. Había intentado ser cuidadoso, suave, protector, pero ahora su presencia parecía una cuña, no un apoyo. Lily comenzó a llorar suavemente, aferrándose a su madre. La inocencia de sus sollozos rompió la tensión como cristal hecho añicos. Samuel se acercó, manos abiertas, voz baja. Celine, no estoy aquí para quitarte nada. Estoy aquí para ayudar. Por favor, confía en mí. Ella negó con la cabeza violentamente. No, tú no puedes arreglar esto. Nadie puede. La ira, el miedo y la frustración en su voz lo atravesaron más que cualquier amenaza física. Samuel sintió el peso del fracaso oprimiéndole el pecho. Quiso protegerlas, resguardarlas, y aún así, estaban al borde de romperse. Por primera vez, se cuestionó a sí mismo. ¿Su intervención había empeorado las cosas? Las horas pasaron como una tormenta, palabras chocando como truenos. Cada intento de hablar, de tender un puente, parecía solo ensanchar la brecha. Finalmente, exhausta, Celine se sentó, cabeza entre las manos. Lily se acurrucó en su regazo. Samuel permaneció de pie al otro lado de la habitación, la distancia entre ellos más pesada que cualquier muro. El silencio se instaló, pero ya no era calmado, era frágil. Cada pensamiento no dicho, cada miedo, cada herida pasada colgaba como una espada lista para caer. Samuel quería acercarse, decir lo correcto, pero el momento había pasado. Ella se había apartado, protegiendo no solo a Lily, sino a sí misma. Y por primera vez, se sintió verdaderamente impotente. Los observó en silencio, la realidad asentándose como piedra fría. La conexión era frágil. La confianza podía romperse en un instante. E incluso su presencia, sus buenas intenciones, ya no garantizaban seguridad ni paz. Esa noche, se fue en silencio. El apartamento vacío resonaba con todo lo que quedó sin decir. Afueras, las luces de la ciudad brillaban indiferentes. El pecho de Samuel se oprimió con un peso que no sentía desde hacía años. Había alcanzado algo frágil, y casi lo destruía. ¿Alguna vez tuviste un momento en que todo lo que te importaba parecía escaparse? Comenta tu experiencia abajo. El apartamento estaba en silencio. La tormenta de la noche anterior había dejado el espacio pesado, pero quieto. Lily dormía en su cama, ajena al terremoto emocional que había sacudido a los adultos que dependían de ella. Samuel se sentó al borde del sofá, manos entrelazadas con fuerza, mirando al suelo. Su mente reproducía cada palabra, cada mirada dura, cada llanto. Había venido a protegerlas, a ofrecer seguridad, y sin embargo sentía que había fallado. O al menos, eso era lo que parecía. Repetía una y otra vez las palabras de Celine. Nadie puede arreglar esto. Nadie puede. Su frustración, miedo e ira eran justificables. Lo entendía. Pero sus palabras no eran solo sobre la amenaza externa. Eran sobre él,
sobre su presencia, sobre el recordatorio de que la confianza era difícil de ganar y fácil de perder. Se recostó, cerrando los ojos, imaginando los momentos que los habían traído hasta aquí. Las risas con Lily, las mañanas silenciosas, las miradas frágiles que hablaban más que cualquier palabra. Cada recuerdo era un peso en su pecho, un recordatorio de lo que podía perder si no elegía con cuidado. Al otro lado de la sala, Céline estaba junto a la ventana, abrazándose a sí misma. La luz del sol caía suavemente sobre su rostro, resaltando el cansancio, la preocupación y el dolor que aún permanecía en sus ojos. Parecía fuerte, pero en su interior, su corazón libraba una batalla entre el miedo y el deseo. ¿Podría permitir que alguien más entrara en ese espacio sagrado que había luchado tanto por proteger? ¿Podría permitirse apoyarse en alguien cuando siempre había cargado sola con todo? La voz de Samuel rompió el silencio, baja pero firme. Céline, sé que he cometido errores. Sé que mi presencia ha complicado las cosas. Pero no puedo alejarme de esto, ni de ella, ni de ti. Ella se quedó paralizada, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Y si digo que no? Entonces esperaré, dijo él, con tono resuelto y vulnerable. Te daré el tiempo que necesites, el espacio que necesites. Pero nunca dejaré de preocuparme. Los ojos de Céline se llenaron de lágrimas. Su instinto le gritaba alejarlo, protegerse, proteger a Lily de cualquier decepción. Pero otra voz, más suave, insistente, le recordaba las mañanas en que Samuel había observado en silencio a Lily dormir, cómo se había reído con ella, el cuidado que mostraba sin necesidad de palabras. No sé si. Su voz se quebró. No sé si puedo confiar de nuevo. Entonces no decidas ahora, dijo Samuel con suavidad. Solo déjame estar aquí. Déjame mostrarte. Tomemos esto un día a la vez. El pecho de Céline se apretó, las lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba tan acostumbrada a estar sola, a encargarse de todo. Y ahora, aquí estaba alguien que se negaba a irse, dispuesto a soportar sus muros, su furia, su miedo. Su voz era apenas un susurro. ¿Y si te fallo? ¿Y si la fallo a ella? Entonces fallamos juntos, dijo él suavemente. Pero al menos lo intentamos. Durante un largo momento, ninguno habló. El peso del pasado y la incertidumbre del futuro flotaba entre ellos como cristal frágil. Pero lentamente, Céline sintió un cambio, un suave deshielo en su pecho. Se dio cuenta de que para mantenerlas seguras, para darle a Lily la oportunidad de una vida sin miedo constante, debía permitir que alguien entrara. Debía arriesgarse a la vulnerabilidad. Finalmente, dio un paso tembloroso hacia Samuel. Su mano flotó un instante, luego descansó suavemente sobre su brazo. Tengo miedo. Yo también, admitió él. Se quedaron así por un rato, cerca pero no completamente, compartiendo calor e incertidumbre. No se necesitaban palabras. La elección se había hecho en silencio. Intentarían, juntos, enfrentar lo desconocido. Samuel miró a Lily, dormida pacíficamente en la habitación contigua, y sintió un impulso de determinación. Esta elección no solo se trataba de ellos. Se trataba de darle una vida llena de amor, estabilidad y esperanza. Céline permitió una sonrisa tentativa, la primera verdadera en días. Entonces, lo intentamos. Lo intentamos juntos, dijo Samuel, con voz llena de tranquila convicción. Por primera vez en meses, el apartamento se sintió más que un refugio temporal. Era un lugar donde se podían tomar decisiones, donde la confianza podía crecer, donde los corazones podían empezar a sanar. Y aunque el camino por delante era incierto, una verdad se había asentado firmemente en ambos: no lo enfrentarían solos. ¿Alguna vez tuviste que arriesgarte con tu corazón? Comparte tu historia en los comentarios. El amor finalmente gana. La luz del sol de la mañana entraba suavemente por las cortinas, llenando el apartamento de calidez. Por primera vez en semanas, el espacio se sentía vivo, seguro y lleno de esperanza. Samuel estaba en la cocina, preparando café con cuidado, mientras Céline arreglaba el desayuno sobre la mesa. La risa de Lily resonaba desde la sala, donde jugaba con sus muñecas, olvidando temporalmente la tensión de los últimos días. La noche anterior había sido larga, llena de conversaciones difíciles, pero algo fundamental había cambiado.
Samuel y Céline habían elegido la vulnerabilidad por encima del orgullo, la conexión por encima del miedo. Era un comienzo frágil, pero llevaba consigo la promesa de algo duradero. Samuel llevó a Lily a la cocina, y la niña se aferró a él como si siempre hubiera conocido ese consuelo. «Papá Samuel», exclamó, «hice un dibujo nuevo para ti». Los ojos de Samuel se suavizaron, el pecho se le apretó con emoción. «Enséñamelo, princesa». Lily le entregó un dibujo lleno de colores, una casa, un sol y 3 figuras tomadas de la mano. Una figura más grande, protectora, estaba junto a 2 más pequeñas, su madre y ella misma. ¿Somos nosotros?, preguntó Samuel, con la voz entrecortada. Sí, dijo Lily orgullosa. Ese eres tú, yo y mamá. Céline sonrió desde la mesa, con lágrimas asomando. Ver a Samuel con su hija, viendo el amor y cuidado reflejados en aquel dibujo sencillo, cambió algo dentro de ella. Se dio cuenta de que no tenía que cargar sola con todo, que podía haber alguien que luchara a su lado, que las amara a ambas y que nunca las dejaría. «Es hermoso, Lily», dijo Samuel suavemente, abrazándola. «Gracias por compartirlo conmigo». Céline se acercó, apartando un mechón de cabello del rostro de Lily. «Hemos pasado por tanto», dijo en voz baja, «pero creo que, finalmente podemos respirar». Samuel tomó su mano, entrelazando sus dedos de manera natural, una promesa silenciosa de que enfrentarían el futuro juntos. «Lo haremos», dijo, «cada paso del camino». Las horas pasaron como un río tranquilo. Compartieron el desayuno, rieron por cosas pequeñas y se permitieron sentir las alegrías simples que les habían sido negadas. Era ordinario, incluso mundano, pero para ellos, era milagroso. Seguridad, risas, confianza. Estaban construyendo algo más fuerte que el miedo y las sombras del pasado. Más tarde, Samuel salió al balcón, la ciudad extendiéndose infinitamente abajo. Respiró hondo, sintiendo que el peso de los meses pasados se aligeraba. Pensó en Marco, en las amenazas, en las noches de miedo, pero también en las decisiones tomadas, en el coraje de Céline, en la confianza que finalmente le había otorgado. El amor había prevalecido. Céline se unió a él, apoyándose en su costado. Susurró, casi tímidamente, «Gracias, por no rendirte». No se trataba de rendirse o aferrarse, respondió Samuel con voz baja. Se trataba de elegir lo que importa. Y ustedes, y Lily, importan más que cualquier otra cosa. Ella apoyó su cabeza en su hombro. No creo haberme sentido nunca tan segura. ¿Estás segura?, le aseguró. Y nos aseguraremos de que siga siendo así. El día continuó lleno de pequeños momentos perfectos. Lily enseñándole a Samuel un baile tonto, Céline compartiendo historias de su infancia, risas rebotando por las paredes. Cada instante fortalecía el vínculo, creando recuerdos que superarían el dolor y miedo del pasado. Al caer la tarde, mientras el sol se escondía en el horizonte, Samuel y Céline arropaban a Lily juntos. La habitación se iluminaba suavemente con la luz de una lámpara. Samuel apartó un mechón del rostro de Lily. «Buenas noches, princesa», susurró. «Buenas noches, papá Samuel», murmuró ella, dormida con una sonrisa. Céline besó la mejilla de su hija y se volvió hacia Samuel. «Lo logramos», dijo suavemente. «¿De verdad lo logramos?» «Sí», respondió él, tomando sus manos. Juntos. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas distantes. Dentro, el apartamento estaba lleno de amor, risas y la tranquila certeza de que, sin importar los desafíos que vinieran, los enfrentarían como familia. Para Samuel y Céline, el camino había sido largo y lleno de miedo, desconfianza y peligro, pero a través de todo, el lazo que habían construido demostró ser más fuerte que cualquier obstáculo. Eligieron estar juntos, elegir el amor y abrirse a la vulnerabilidad. Y al hacerlo, encontraron algo raro, poderoso e inquebrantable. Y en los pequeños rincones del apartamento, el dibujo en la nevera, la risa suave que resonaba por los pasillos, el calor de las manos entrelazadas, sabían, sin lugar a dudas. El amor, inesperado y persistente, finalmente había ganado. ¿Alguna vez encontraste el amor cuando menos lo esperabas? Comparte tu historia en los comentarios. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo,
Tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.